exposición que tenemos dentro del marco de la asignatura Teoría General del Control, de la Universidad Remington, de la ciudad de Medellín. Hoy vamos a mirar un tema que se denomina los administradores y las decisiones contables. Recordemos que la contabilidad y el control se extienden desde la recolección de los datos de la empresa hasta los informes de desempeño de los administradores, la revelación pública y los informes financieros auditados. Cuando los promotores de una empresa eligen una forma de organización, por ejemplo, la propiedad, la sociedad, la cooperativa, una empresa abierta, una empresa cerrada, una empresa de responsabilidad limitada, ellos también están haciendo la elección de qué régimen legal y contable le va a aplicar a esta organización. Ahora bien, dentro de los límites definidos por la forma organizacional, los administradores de la empresa especifican los detalles de la contabilidad y el control. Otros agentes participan en el proceso indirectamente. Lo que elijan los administradores afecta a otros agentes y las reacciones de estos últimos los afecta también a ellos. Por tanto, los administradores deben tener en cuenta los efectos de sus decisiones sobre los demás agentes. Además, los administradores participan activamente en el proceso de cambiar el régimen legal y contable aplicable a la organización, bien sea en el plano local, nacional o internacional. En esta ocasión examinaremos una gran variedad de decisiones contables que hacen los administradores y revisaremos algunas características sobresalientes de la contabilidad en términos de la teoría contractual. Además, vamos a mirar las consecuencias que tienen las decisiones contables para los administradores y la parte del comportamiento administrativa que es observada por otros agentes de la empresa. Entonces, pasemos ahora a hablar sobre la jerarquía de las decisiones contables. En el extremo inferior de la jerarquía de las decisiones contables están las decisiones habituales concernientes a la clasificación de las transacciones específicas, como un gasto frente a la capitalización de un gran trabajo de reparación en la empresa. En cambio, en el otro extremo están las decisiones menos habituales, con las implicaciones en el largo plazo, como por ejemplo las decisiones sobre el papel que desempeñan los administradores para establecer las normas contables y de auditoría. Revisemos entonces el contexto de una serie de decisiones como estas. Hablemos pues entonces de las decisiones discrecionales sobre los gastos y capitalización de los costos. Los administradores tienen un acceso único a la información sobre las probables causas y consecuencias de los gastos. Como los otros agentes no lo saben, los administradores crean hechos cuando clasifican las transacciones que sin ambigüedad alguna se relacionan en una u otra cuenta del limitado número de cuentas finitas que hay en los libros de la empresa. Los cuestionamientos acerca de la clasificación aparecieron tempranamente en la historia de las organizaciones. A mediados del siglo XVIII, por ejemplo, los administradores de empresas como el ferrocarril ejercían una discreción amplia sobre cuáles costos de construcción eran cargados al gasto y cuáles costos de operación eran capitalizados. Los administradores también eligen la clasificación contable de los hechos inusuales por los cuales la empresa no tiene ninguna política definida. Es difícil diferenciar entre sí con precisión las mejoras de capital, las reparaciones, las revisiones, las reconstrucciones, los salvamentos y los mantenimientos. Así entonces, se puede decir que los administradores tienen discreción acerca del momento oportuno para reconocer una transacción. Incluso las pequeñas decisiones que incluyen transacciones pueden tener un gran efecto acumulativo en los estados financieros. Las elecciones de gasto o capitalización de los administradores dependen de la forma de sus contratos, de sus horizontes de decisión y del lugar que ocupan en la jerarquía administrativa. Según la regla del excedente preciso y lo establecido por la Ley de la Conservación del Ingreso Contable no descontado, todos los cambios en el capital accionario de los dueños, excepto las transacciones con los accionistas,
deben circular a través del estado de resultados. Imputar un ítem de costo en lugar de capitalizarlo desplaza el ingreso contable del periodo actual a un periodo contable futuro, sin cambiar el ingreso total durante la vida de la empresa. También reduce la valoración contable de los activos de la subempresa y la tasa de retorno contable sobre la inversión para el periodo vigente a cambio de una tasa de retorno más alta en el futuro. Los administradores, cuya compensación depende contingentemente del ingreso de corto plazo o de la tasa de retorno, probablemente estarán a favor de escoger la capitalización de costos dentro del rango de discreción apropiado. En la proclividad administrativa, al capitalizar, reinan tres fuerzas compensatorias. Primera, los planes de compensación inducen a los administradores a suavizar las medidas de su desempeño a través del tiempo y una política única de costos de capitalización los priva de un instrumento para suavizar el ingreso. En segundo lugar, los planes de compensación tratan de prolongar el horizonte de las decisiones administrativas usando mecanismos como opciones sobre acciones restringidas concedidos a la jerarquía administrativa y la presupuestación multiperiodo en los niveles más bajos. El aplazamiento del reconocimiento del costo llega a ser menos importante cuando el horizonte de decisión se hace más largo. Y en tercer lugar, la auditoría interna y externa limita lo que los administradores pueden capitalizar. ¿Qué podemos decir de las estimaciones contables? Bien, los administradores estiman muchas magnitudes económicas para los libros contables. Las provisiones para cuentas de difícil cobro, los gastos de obligaciones sobre títulos valores, el valor realizable neto de los subproductos, la vida útil, el valor de salvamento de la planta y los equipos son ejemplos de estas estimaciones. Una vez consignadas en los libros, algunas estimaciones solo pueden cambiarse con una justificación substancial, lo que limita la flexibilidad administrativa. Otras estimaciones, en cambio, permiten un mayor grado de flexibilidad a los administradores. Las consideraciones básicas que motivan a los administradores en la elección de estimaciones contables son las mismas que en los asuntos discrecionales. ¿Y qué podemos decir sobre los principios contables? Bien, los principios de contabilidad generalmente aceptados permiten que las empresas elijan sus métodos contables de un menú y los revelen en las notas contables. El tiempo para el reconocimiento del beneficio, los métodos de contabilidad para la depreciación, los inventarios y los costos de los planes de pensiones son ejemplos de esas decisiones. Los administradores pueden elegir algunos métodos contables, incluso si no están dentro del conjunto de los métodos recomendados por la ley o en las normas contables. Sin embargo, los administradores deben sopesar cuidadosamente las desviaciones de la norma que están en contra de los costos que éstas le imponen a la empresa. Incluso si una empresa cambia de un principio de contabilidad generalmente aceptado a otro, requiere la aprobación del auditor. Otros agentes participantes, especialmente los inversionistas, perciben las desviaciones de la norma y estos cambios en las políticas contables con inquietud e incluso con suspicacia. Por lo tanto, las empresas abiertas no cambian las políticas contables frecuentemente. Hablemos de una de ellas, hablemos de la política de revelación. Los administradores deciden qué información se divulga públicamente más allá de los requisitos legales y las normas contables. La revelación puede aparecer en forma de un detalle adicional en los estados financieros, en las notas y en los programas de trabajo, en los informes administrativos, en las cartas a los accionistas o en los boletines de prensa. Las grandes compras o los contratos de venta, los planes importantes de inversión de capital, la investigación, el desarrollo y la exploración, así como introducción de nuevos productos, presupuestos, pronósticos financieros, entre otros, son ejemplos de este tipo de revelaciones. La revelación transparente de la información adicional al público
permite a otros agentes participantes una mejor valoración de la contribución administrativa y del valor de sus propios intereses en la empresa. Sin embargo, los administradores pueden estar tentados a revelar información selectivamente, reteniendo la información que le es desfavorable. Tal manipulación reduce la credibilidad de las revelaciones. Esta información así manipulada, que podemos llamar blanda, es costosa y hasta imposible de verificar. En la elección de la revelación de información adicional y su verificación independiente, los administradores juegan entre su credibilidad y los costos de la verificación para aumentar su bienestar. La revelación también puede afectar las acciones y las estrategias de los acreedores y los accionistas. La revelación pública es igualmente accesible para los agentes participantes como para los no participantes y los coloca en condiciones de igualdad como agentes que negocian. Esta refuerza la liquidez del mercado de factores, del cual la empresa obtiene sus recursos, y este aumento de la liquidez beneficia a los agentes participantes así como a los agentes potenciales. Aunque muchas empresas publican voluntariamente los pronósticos de desempeño, los administradores se oponen a la imposición del requerimiento legal para hacerlo. Ellos temen dar información de la propiedad o ser responsables ante los inversionistas por errores de predicción o por el mal uso de la información. Los competidores de una empresa pueden beneficiarse de los pronósticos, pero la competencia en el mercado del producto entre las empresas abiertas es de doble vía. Cada una se beneficia de la revelación de la otra. Los accionistas y a menudo los empleados tienden a tener diversificadas sus inversiones entre diferentes empresas, de tal forma que un requerimiento de revelación no debería golpearlos. El deseo de restringir el uso oportunista de la información por parte de los administradores es la fuente principal de requerimiento para que se realice la revelación adicional de información. Es claro que el argumento de la reciprocidad no se sostendrá si las empresas abiertas tienen que competir con empresas cerradas, ya que estas últimas no están sujetas a requerimiento de revelación. Por ejemplo, es el caso de las industrias tecnológicamente innovadoras, donde existe un acuerdo sobre la información de alto valor para el propietario. Así entonces, la teoría sugiere que mientras que las demás variables permanezcan constantes, se podría esperar que sea más fuerte la resistencia de las empresas a los requerimientos obligatorios de revelación de la información. Incluso sin que sea obligatoria la revelación, existen límites a la discreción administrativa para hacer revelaciones. Cuando la revelación es esperada sobre la base de experiencias previas, las fallas en la revelación pueden hacerle más daño al administrador que la publicación de malas noticias acerca de la empresa. De hecho, algunas empresas reciben aplausos de la comunidad financiera cuando admiten contratiempos y errores. La mayoría de los anuncios de reestructuración corporativa y grandes amortizaciones a principios de los años 90, por ejemplo, fueron seguidos por una subida en el precio de las acciones de las corporaciones que admitieron este tipo de contratiempos. Hablemos ahora de los controles internos. Para cada administrador se crea un entorno contractual de autocumplimiento, que es lo que vamos a llamar control interno, por medio de la colocación simultánea del administrador en dos relaciones de agencia. En una de estas relaciones, el administrador es el principal frente a los subordinados, en cambio en la otra es un agente con respecto a los superiores en la jerarquía administrativa. Así, la organización de los administradores en la empresa puede representarse como relaciones traslapadas entre el director y el agente entre varios pares de administradores. Por otro lado, los administradores de bajo nivel, que están en la base de la jerarquía, supervisan a los empleados no administrativos. En la cúspide, el fundador, que a veces se le conoce como CEO, responde ante la junta directiva. En las relaciones de mayordomía o relaciones de agente principal, cada administrador tiene acceso exclusivo o preferencial a alguna información, a recursos o habilidades.
Cada cual cree que estará mejor trabajando dentro de esta relación en lugar de abandonarla. Nadie conoce con seguridad las acciones de los demás. El complejo diseño del sistema de control administrativo de la empresa es un intento para resolver el problema de la provisión de un conjunto de contratos de autocumplimiento para todos los administradores de la empresa. Más adelante discutiremos brevemente algunas características de los sistemas de control administrativo y su racionalidad económica. Ahora pasemos a las normas contables. Las normas contables en nuestro país están establecidas por las NIIF, o Normas Internacionales de Información Financiera. En ese proceso, los administradores están en un segundo lugar frente al nivel de participación de los auditores profesionales. Los administradores generalmente hablan en beneficio de sus empresas y rara vez en beneficio de su capacidad personal. Como en las decisiones de revelación es difícil dilucidar el grado al cual las posiciones defendidas por los administradores favorecen sus propios intereses en comparación con los intereses comunes de todos los agentes que participan en la empresa, a menos que observemos a los administradores exponiendo propuestas que favorezcan a los agentes en general a expensas de sus propios intereses personales. Entonces daremos por sentado que los administradores, como los otros agentes, persiguen metas personales. Aunque los administradores pueden participar, y a menudo lo hacen, en este proceso de fijación de normas contables para su propio beneficio, el excluirlos dejaría el campo libre para que los auditores hicieran lo mismo. La posibilidad de cometer errores graves en el ajuste de las normas se puede reducir al mínimo por la representación equilibrada de varios intereses en el organismo que establece las normas y no excluyendo a los agentes que tienen intereses personales en el proceso. Hablemos ahora sobre ciertas características de los sistemas de control. Los computadores hacen más barato incluir detalles adicionales en los registros contables. Sin embargo, se incurre en primera instancia en costos para identificar los detalles adicionales, así como clasificarlos en las categorías apropiadas y convertirlos a los lenguajes que el equipo pueda leer. Por ejemplo, el editor de una revista puede considerar que la cuenta sistematizada de los suscriptores debe estar acompañada por la recolección de datos demográficos y datos acerca de la renovación de las suscripciones, todo esto para justificar la comercialización y la publicidad correspondiente. La empresa tendría que rediseñar su sistema contable e identificar las piezas adicionales de datos necesarios, así como especificar los procedimientos para recogerlos, incorporarlos en el sistema y procesarlos tras su ingreso. Para justificar tales esfuerzos, los beneficios esperados por las mejoras en la comercialización tendrían que exceder los costos del rediseño y la puesta en práctica del sistema. Las exigencias de los auditores para verificar los sistemas contables requieren a menudo el uso de procedimientos contables que realizados de otra manera serían redundantes, más aún serían ineficientes. La optimización de los sistemas contables no solo reconoce los costos directos de la contabilidad, sino también los costos de auditoría y los costos indirectos que se derivan de los errores y fallas en los controles internos. Hablemos entonces ahora de la fijación de precios de transferencia. Para entender qué son los precios de transferencia, expliquemos que una empresa reemplaza transacciones de mercado por organización administrativa cuando el costo de esta última, es decir, la organización administrativa, es menor que el costo de la primera, es decir, las transacciones del mercado. Ahora bien, cuando dos etapas de la producción se organizan dentro de una empresa y son administradas por una sola persona, desaparece la necesidad de un precio de transferencia. Sin embargo, si cada etapa es manejada por un administrador diferente, un precio de transferencia puede ser utilizado para distribuir el ahorro en los costos de transacción entre los dos administradores. Idealmente, este precio debe hacer coincidir los incentivos individuales con los intereses de la empresa en su totalidad.
La solución que dan los textos a este problema es la utilización del precio de mercado como un precio de transferencia, pero esa no es la solución. Cuando existe un precio de mercado bien definido para un bien transferido, no hay una razón económica para que dos divisiones sean parte de una misma empresa. Este es un problema común con el cálculo de los precios de transferencia, al considerar que el planificador central conoce todos los hechos, pero la asimetría de la información en favor de los subordinados es una vía esencial para la descentralización. La descentralización aporta sus propios costos en la forma de decisiones que puede servir a los intereses del subordinado, pero no a los intereses de toda la empresa. Uno de los problemas más difíciles para el diseño de la organización es realizar este intercambio de precios de transferencia entre los beneficios y los costos. Hacer caso omiso de este intercambio de precios de transferencia fundamental no conduce a un adecuado diseño de la organización o a esquemas de fijación de precios de transferencia. Las organizaciones tienden a afrontar el problema definiendo un proceso en lugar de una solución específica. Las prácticas contables y organizacionales para la determinación de los precios de transferencia, por ejemplo, los costos adicionales, los costos de negociación, los costos totales, entre otros, son mejor vistos en esta perspectiva. Tales prácticas aparecen frecuentemente como subóptimas en escenarios construidos restringidamente que descartan el intercambio de precios de transferencia, lo cual es esencial. Hablemos entonces sobre cómo se hacen las asignaciones de costos. A menudo es más barato para una empresa tener dos o más administradores que comparten una planta o una instalación que fue creada incurriendo en un costo fijo. Después de que se adquiere una planta, parece irracional asignar el costo hundido de la infraestructura entre los administradores que la utilizan. Cargar ese costo a los administradores puede dar lugar únicamente a la utilización subóptima de una planta cuyos costos ya han sido pagados por la empresa. La utilización de la planta después de su adquisición es solamente una parte del problema. La otra parte del problema, frecuentemente desdeñada en la literatura sobre asignación de costos, se refiere a la decisión crítica de adquirir la planta e incurrir en el costo en primer lugar. Es decir, una empresa descentralizada necesita un método exacto y eficiente para averiguar qué tanta capacidad necesita cada división de la infraestructura compartida. Esta información está en manos de los administradores de la sección. Si ellos saben que el uso de la infraestructura, una vez que esté instalada, está libre de costos, exigirán más capacidad de la que pueden utilizar productivamente. Esto dará lugar a pérdidas económicas para la empresa. Por otra parte, si se cobra un precio alto a los administradores por usar la planta, se les inducirá a que subestimen su demanda, perjudicando otra vez a la empresa. La asignación de costos crea un precio pseudo-marginal para los servicios de la planta y ayuda a mejorar la calidad de las decisiones de la empresa para adquirir la capacidad de. Después de que la capacidad de la planta esté instalada, es ineficiente cobrar a quienes usan la capacidad si su costo de oportunidad es cero. Por otra parte, si no se cobrara ningún precio, los administradores aprenderían cómo anticiparse a esta política y proporcionarían estimaciones exageradas de la demanda, que darían lugar a una capacidad instalada demasiado grande de la empresa. Si ellos tienen que pagar por el uso de la infraestructura sobre la base de su demanda estimada por el uso de la infraestructura propuesta, los administradores tenderán a subestimar su uso proyectado. La ineficiencia después de la instalación es el precio inevitable que una empresa descentralizada debe pagar por obtener otras ventajas de la descentralización. Los esquemas de asignación de costos equilibran la eficiencia de la adquisición de la planta frente a la eficiencia de la utilización. Hablemos de cómo es el asunto de presupuestar de manera participativa. Y es que tradicionalmente los esquemas participativos se han explicado por la satisfacción que reciben los agentes
por el acto de participar o por el acto de compartir el poder. Sin embargo, es posible entender el valor de la participación en términos de la naturaleza dispersa de la información en cualquier economía u organización. Nadie, ni siquiera el jefe, lo sabe todo. Es imposible hacer que los otros compartan la información que tienen sin darles la oportunidad para que participen en la toma de decisiones. Ellos deciden qué información compartirán y qué tan precisamente y confiablemente lo harán. Esta influencia de los otros en la toma de decisiones es el precio que hay que pagar por la información. Toda la participación en las decisiones, en la realización de presupuestos y en otras tareas, incluye un intercambio entre el valor de la información recopilada por los participantes a través de las decisiones con mejor información y con intervenir en las decisiones en favor de los participantes a través de la información que ellos eligen compartir. Este intercambio es eterno. Sin embargo, en los círculos de la consultoría administrativa, el estilo participativo en la toma de decisiones es una moda que crece y se desvanece en ciclos. Esta inestabilidad obedece a dos razones. Primera, los gurús de la administración venden la participación como una cosa buena en sí misma y no en términos del intercambio económico descrito anteriormente. Cuando el administrador no está seguro de que al poner en práctica la participación las ganancias superan las pérdidas, el experimento fracasa. Los consultores son despedidos y el jefe regresa a la oficina a darle vueltas al asunto. Una segunda causa del fracaso reside en las expectativas de los invitados a participar en el proceso. Es decir, los seres humanos no son pizarras en blanco. Todos los seres humanos llevan consigo una historia de sus experiencias en forma de expectativas. Bajo condiciones de incertidumbre, actuamos en concordancia con estas expectativas subjetivas. Cuando alguien es invitado a participar en el presupuesto o en otra forma de toma de decisiones, actúa a la luz de su experiencia pasada. Si en el pasado han tenido un asalto fallido en el juego de la participación, las posibilidades de éxito disminuyen con cada nueva experiencia. Si la gente no confía en que el jefe hace lo correcto cuando ellos comparten la información, entonces ellos no compartirán la información. Hablemos ahora sobre las normas y los análisis de varianza. El uso de presupuestos o normas en los contratos administrativos sugiere la existencia de una discontinuidad en la función de retribución administrativa. En otras palabras, la retribución administrativa cambia de forma cualitativa si el desempeño está por encima o por debajo de algún criterio específico. El análisis de varianza implica la búsqueda de información adicional por parte del principal cuando el desempeño de la gente cae en algún rango especificado previamente. Cualquiera sea la política que el administrador use para fijar los presupuestos, las normas o las investigaciones, es razonable suponer que tarde o temprano los subordinados aprenderán de esa política y ajustarán su comportamiento a la luz de ese conocimiento. Muchas normas y sistemas de análisis de varianza tienen dinámicas no lineales complicadas, lo que hace difícil predecir el punto final de esta secuencia de acción y reacción entre el administrador y los subordinados.